Muy buenas tardes a todos, muy complacido de estar con ustedes en esta tarde. La revista The Economist yo soy fanático de esa revista, trato de leerla cuando tengo tiempo todas las semanas y por eso pues me complace mucho estar con ustedes en este seminario. Me pregunta Michael si es un problema que en Colombia sean menos optimistas que en el exterior frente al proceso de paz y qué se puede hacer sobre el particular. Yo comenzaría diciendo que cuando tomé la decisión de dar este paso, que no fue una decisión fácil, era plenamente consciente de las dificultades que tendría dar un paso de esta naturaleza por muchas razones, entre otras por las experiencias que ha tenido Colombia con procesos con las FARC y con el ELN, procesos que han traído muchas frustraciones y han traído muchas desavenencias. Por eso no me sorprende que tengamos dificultades internas, era previsible, sobre todo cuando establecimos una serie de condiciones que creo que son fundamentales para que el proceso sea exitoso, pero que durante el proceso pues dificultan el entendimiento y el apoyo del proceso por la confusión que puede crear y por la ocasión para los enemigos del proceso de aprovechar esas dificultades a su favor. Una de las condiciones que puse desde el primer día fue que iniciábamos estos contactos en esa época y después el proceso siempre y cuando entendieran que no habría ningún tipo de cese al fuego, que íbamos a adelantar todo esto en primera instancia en total secreto. Esa fue una condición fundamental que respetaron, y que cuando hiciéramos esto público no iba a haber ningún cese al fuego hasta que culmináramos el proceso para terminar el conflicto. La segunda condición es que no habría nada acordado hasta que todo esté acordado. Es una modalidad de negociación. La primera condición la puse y la sostengo por la experiencia también que hemos tenido con ceses al fuego en el pasado y sobre todo en unas circunstancias como las actuales, donde hay un grupo en conversaciones y el otro todavía no. Es casi imposible de administrar un cese al fuego y todo el esfuerzo se iría en verificar que si se cumple o no se cumple, pero más allá de eso es que los ceses al fuego en el pasado eran aprovechados por la guerrilla para tomar oxígeno, para fortalecerse. Nosotros éramos los que pedíamos cese al fuego, pero como se ha invertido la correlación de fuerzas, militarmente hoy el país es totalmente distinto a lo que era hace 10 años. Al gobierno no le conviene un cese al fuego, le conviene mantener la presión hasta que lleguemos a unos acuerdos. La segunda condición tiene una explicación muy sencilla. Yo lo hago el símil de un pintor, de un artista que está haciendo un cuadro. Ese cuadro, ese artista no quiere que el comprador lo vea sino cuando esté terminado. Si el cuadro está a medio hacer o una cuarta parte en una esquina y llega el comprador, pues el comprador dice: yo no entiendo este cuadro. Entonces no lo puede apreciar. De la misma forma, los acuerdos parciales, digamos los puntos que establecimos en la agenda, si los damos como acuerdos finales, pero parciales, inmediatamente van a ser aprovechados por los enemigos del proceso para satanizar el proceso. Me explico. Si, por ejemplo, en el punto número 2, que es el de la participación política,
si llegamos a ese y finiquitamos el acuerdo sobre ese punto. Y no hemos negociado todavía la dejación de armas, entonces los enemigos del proceso dicen, ve, ¿cómo se le ocurre al gobierno haber cedido aquí sin ni siquiera ha obtenido que esta gente deje las armas? Entonces, por eso acordamos o impusimos esa condición, que nada está acordado hasta que todo esté acordado. Pero eso, y sabíamos que iba a ser así, nos ha traído problemas. Por un lado, con los que han querido aprovechar las circunstancias de conversar en medio del conflicto y señalarnos como contradictores y contradictorios. No solamente somos contradictorios, sino contradictorios. ¿Cómo así que están hablando en La Habana si esta gente nos está dando bala? ¿Cómo así que están sentados conversando, legitimándolos, entre comillas, cuando estos siguen atacando los pueblos o siguen atacando la fuerza pública o siguen cometiendo actos de terrorismo? A primera vista eso es una contradicción y eso confunde a la gente. Y lo segundo, lo hemos visto, cualquier medio acuerdo o cualquier tema que sale a relucir, inmediatamente lo utilizan. Sucedió con el tema, por ejemplo, de las reservas campesinas, que solamente haber mencionado el tema, ya unos estaban diciendo que el gobierno había entregado las reservas campesinas para que las FARC tuvieran autonomía en las reservas campesinas, cosa que es absolutamente falso y no tiene nada que ver con la realidad, pero que sirve para confundir a la gente. Entonces eso es un proceso que vamos a tener que administrar de la mejor forma posible, explicándole a la gente, haciendo pedagogía, diciendo que esta es la mejor forma de llegar al final y a un final exitoso. Otras circunstancias harían más difícil el proceso, de pronto más fácil de explicarlo, pero más difícil de obtener un resultado. Ahí hay que simplemente aguantarse, por así decirlo, las dificultades internas, y cuando tengamos todo el paquete, a mí no me cabe la menor duda que el pueblo colombiano va a apoyarlo y apoyarlo de forma clara y contundente, porque no estamos entregando absolutamente nada. Cuando ustedes vean el paquete final, estamos haciendo un proceso para finiquitar el conflicto, pero aquí no hemos entregado nuestro Estado de Derecho, nuestra democracia, no habremos entregado la propiedad privada, la política de inversión extranjera, la política de desarrollo, de crecimiento económico, nada de eso está sobre la mesa. No hemos entregado las fuerzas militares, ni siquiera se va a permitir la discusión de nuestra política de seguridad. Habremos simplemente acordado unos términos para que esa gente pueda cambiar sus balas por los votos y una serie de condiciones para que puedan continuar su lucha ideológica por la vía de la democracia. Eso es todo. Ahí no habremos entregado nada. Cuando la gente se dé cuenta de eso, entonces va a ver que vamos a obtener un respaldo como el que estamos obteniendo del mundo entero, porque el respaldo del mundo ha sido unánime, no ha habido una sola voz discordante. Estados Unidos, Europa, los países asiáticos, la región latinoamericana, todos están apoyando el proceso. Es curioso, precisamente porque en todos los procesos de paz anteriores en Colombia hubo un consenso entre lo que uno podría llamar el establecimiento político en Colombia. Hoy día no lo hay. Supongo que eso debe ser bien frustrante para usted. ¿Lo siente como desleal en alguna forma o no? Pues yo no sé cómo catalogarlo, a mí me parece insensato. Irse uno contra la paz es como irse contra la belleza, o contra la juventud, o contra la libertad. Ser enemigo de la paz, yo no entiendo. Ahora, hábilmente algunos están tratando de decir, no somos enemigos de la paz, pero somos enemigos de la paz con impunidad. Si nadie ha hablado de impunidad. Hoy en día la impunidad
no es posible. Nosotros tenemos tratados internacionales, nadie ha mencionado la palabra impunidad, hemos mencionado la palabra justicia transicional, que es algo totalmente diferente, que ya se aplicó aquí en Colombia con la desmovilización y no muy exitosa de los paramilitares. Entonces, no entiende uno que se opongan al proceso por razones que ni siquiera están sobre la mesa, como ese de paz con impunidad, o que vamos a entregar, la otra acusación, que estamos negociando el modelo chavista o el modelo castrista aquí en Colombia. Eso yo creo que la gente con dos dedos de frente sabe que eso es ridículo, que eso no tiene ni pies ni cabeza. Quienes me conocen a mí saben que eso sería lo último que yo asumiría en Colombia, un modelo chavista o castrista para Colombia. Yo puedo tener buenas relaciones o tuve buenas relaciones con Chávez, y puedo tener buenas relaciones con otros países del ALBA, pero somos como el agua y el aceite en nuestro concepto de desarrollo, de modelo de político, económico, de manera que ese tipo de acusaciones no tienen ni pies ni cabeza, y por eso uno no entiende el porqué, esa vehemencia con la cual se están oponiendo a algo que para Colombia sería maravilloso. Es que si hemos obtenido en medio del conflicto los resultados que estamos viendo, imagínense lo que sería este país sin el conflicto. Solamente en términos de crecimiento económico se calcula que puede ser 2 hasta 3%, dicen algunos economistas, de crecimiento adicional. El campo colombiano, lo que podría significar poner a producir el campo sin conflicto, en un mundo que está teniendo una crisis de alimentos y que cada vez va a ser más grave, pues imagínense lo que eso significaría. Por eso, la verdad es que me parece insensato esa posición. Hay dos escenarios, ¿no es verdad?, frente a Colombia. Un escenario es un acuerdo este año y las elecciones, y eso abre una agenda nueva de construcción de la paz en el territorio y de la posibilidad de incrementar el crecimiento económico, como usted dijo. Hay el otro escenario de que no se logre un acuerdo este año. El proceso podría perderse o no, pero Colombia seguiría con una agenda de un país con conflicto. En ese aspecto, en cuanto a la economía, ¿habría un límite de velocidad de crecimiento de 4%, algo así? O hay cosas que se pueden hacer para estimular la economía más, o incentivar un crecimiento más rápido sin la paz? A ver, la forma como hemos concebido este proceso y lo que está sucediendo, y la pregunta es muy buena porque me da oportunidad de explicarlo bien. Estamos haciendo de cuenta que no hay proceso de paz, porque todo lo que estamos adelantando lo vamos a adelantar con o sin proceso de paz. Nuestras políticas sociales, nuestras políticas económicas, nuestras políticas de seguridad. Aquí no ha cambiado absolutamente nada, y esas las vamos a continuar, que es además una forma de ir construyendo y alimentando un ambiente de paz. La paz no es solamente acordar con las FARC en Cuba un cese al fuego, la paz es traerle a este país unas políticas que nos permitan ser un país mucho más justo, un país que no tenga las inequidades que tenemos, que hacen inviable un crecimiento a largo plazo alto, sostenido, y estamos logrando esos resultados. Por primera vez, desde que se llevan los indicadores de desigualdad, en estos últimos 2 años hemos logrado romper la tendencia. Sí, la economía colombiana crecía, y crecía a tasas más o menos aceptables, pero también crecían las desigualdades. Los ricos se volvían más ricos y los pobres se volvían más pobres. Eso, por primera vez, lo rompimos en forma deliberada, con políticas focalizadas deliberadas.
La reducción de la pobreza. En estos últimos 2 años hemos sido, junto con el Perú, los 2 países que más ha reducido la pobreza en toda América Latina. Todavía nos queda mucho camino por recorrer, todavía tenemos el 30% de la pobreza, de la gente debajo del umbral de la pobreza y 10% de la pobreza extrema. Eso es demasiado para Colombia, tenemos que continuar esa tendencia. La política económica, hemos logrado antes de lo previsto llegar al equilibrio fiscal. El potencial de crecimiento que usted lo mencionaba, tenemos una pequeña discrepancia con el Banco de la República. El Banco de la República dice que el potencial nuestro en este momento es de 4.5, nosotros creemos que es de 4.8. Las medidas que tomamos recientemente, lo que hemos llamado el Plan de Impulso a la Productividad y al Empleo, buscan que este año crezcamos de acuerdo a ese potencial, sin generar más inflación, mientras adecuamos la economía para poder crecer más rápido, como por ejemplo en las inversiones muy grandes que estamos haciendo en infraestructura. Esa competitividad nos va a permitir crecer más rápido y aumentar nuestra capacidad de crecimiento sin generar más inflación. Y eso lo vamos a hacer con o sin proceso de paz. Si fracasan las negociaciones, nosotros no hemos bajado la guardia en ningún frente, y mucho menos en el militar. Si ustedes ven los golpes que le hemos dado a las FARC en estos últimos 45 días, en estos últimos 3 meses, en estos últimos 12 meses o desde que comenzó mi gobierno, nunca antes se le ha dado tan duro, nunca. Y vamos a continuar hasta que terminemos el proceso. Si fracasa la negociación, pues sí, seguiremos como hemos venido viviendo los últimos 50 años, pero no vamos a debilitar nuestras Fuerzas Armadas, no vamos a debilitar nuestra policía, cada vez vamos a estar más presentes en más áreas del país, con más contundencia, no solamente militar, sino del Estado mismo, y seguiremos muchos años en conflicto, un conflicto que se va disminuyendo paulatinamente en la medida en que vamos debilitando las FARC, como lo hemos venido haciendo en los últimos años. Por eso digo yo que si fracasa, el costo es mínimo. No hemos entregado nada, no hemos entregado un milímetro de territorio, no hemos cedido en la parte militar tampoco un milímetro, todo lo contrario, pero si hay paz, el dividendo es infinito, porque solamente con un crecimiento de 2 puntos por encima durante el resto de la década, eso significa muchísimo bienestar y muchísimo progreso. Por eso, en cierta forma, estamos cubiertos, y aquí no hay sino, como dicen, un upside. Para nosotros sí hay un final feliz. Usted mencionó los proyectos de infraestructura. Es un tema que dedicamos una sesión a eso hoy día, es un tema recurrente en la conversación sobre Colombia, por su geografía compleja, dificultosa, y también porque es una herramienta importantísima en reducir la desigualdad en el país, porque es importante dar acceso al mercado a la gente excluida, digamos. Pero la sensación de la gente, los profesionales de este tema, es que usted sí ha hecho una ley que es un gran avance, hay gente capaz trabajando el tema, pero que todavía falta, que falta finiquitar la ley en algunos aspectos, falta los proyectos en algunos aspectos de los proyectos. O sea, ¿cuándo arranca el proceso? ¿Este gobierno habrá dejado todo listo para el próximo gobierno o las obras ya van a arrancar? En materia de infraestructura, sí. Ya arrancamos hace rato, y le voy a decir cómo. El país venía invirtiendo un promedio de 3 billones de pesos al año en infraestructura, 3 billones. Eso es 0,5% del PIB. Eso fue lo que se invirtió el año 2010, cuando recibimos el gobierno. El año 2011 lo duplicamos, 6 billones. El año 2012, 8 billones.
hemos hecho la inversión más grande en obra pública que se ha hecho en la historia de este país. Licitaciones que el año pasado ya se adjudicaron en obra pública por 5 billones de pesos. Solamente el año pasado, en obra pública solamente. Y ya estamos en el proceso de hacer las adjudicaciones de lo que llamamos las 4G, las concesiones grandes, que van a sumar una inversión cercana a los 18 billones de pesos a partir del año 2014 en adelante. Buena parte de esas concesiones están a punto de abrirse la licitación, algunos ya se abrieron, hay firmas precalificadas, como por ejemplo para las concesiones de las autopistas de la montaña, hoy en día se llaman autopistas de la prosperidad, y eso va a sumar una inversión junto con las iniciativas público-privadas que hemos recibido como propuestas. Pueden ser una inversión de cerca de 60 billones de pesos, 30.000 millones de dólares, palabras más, palabras menos. Eso es algo importante en cualquier parte del mundo, y eso ya está en proceso. Lo que pasa es que nos demoramos porque quisimos hacer las cosas bien. ¿Cuál era el problema de este país? Que abríamos las licitaciones sin que los proyectos estuvieran bien estructurados. No teníamos además un banco de proyectos bien estructurados. Creamos inclusive una entidad especial, la antigua FEN, la Financiera Eléctrica Nacional, la convertimos en un banco de proyectos, un banco de estructuración de proyectos, porque aquí vienen los inversionistas extranjeros a decir queremos invertir en Colombia, y muchas veces nos dicen dónde, qué proyectos hay, y tenemos que pasar por la vergüenza de decir los estamos estructurando o no hay proyectos todavía. Pues eso lo estamos corrigiendo, pero uno no estructura un proyecto de un día para otro, si quiere que quede bien estructurado, pero eso ya está en marcha, ya está en proceso, y por eso la revolución que estamos haciendo en infraestructura no tiene antecedentes. Algunos nos acusan que se han demorado, no nos hemos demorado, estamos cumpliendo los cronogramas que nos habíamos impuesto, y sabíamos que no íbamos a estar listos, por ejemplo, en las grandes concesiones, sino hasta este semestre. El semestre entrante comienzan las licitaciones ya a adjudicarse, y de ahí en adelante comienza el proceso. Pero no nos hemos quedado quietos. Hemos invertido 1.8 billones de pesos en vías terciarias, que son también vías muy necesarias, y por ejemplo, dobles calzadas, para darle un contexto. Dobles calzadas, el año 2011 se construyeron 100 kilómetros. El año 2012, el año pasado, se construyeron, ya construidas, 200 kilómetros. Y este año vamos a construir 300 kilómetros. ¿Cuántos son 300 kilómetros? Son más o menos el mismo número de kilómetros de dobles calzadas que construyó España en su mejor momento, al año. Entonces, no nos hemos quedado quietos, y el tren ya se está moviendo, porque yo vi su entrevista esta mañana. La palabra en italiano que escribió, le voy a decir cómo se dice en italiano. No es que estemos quietos, nos estamos moviendo. Muy bien, muy bien. Qué bueno. Otro tema que surgió con insistencia hoy día fue la educación, porque si en todos los países de América Latina en los últimos años se ha caído la desigualdad en el ingreso, los estudiosos coinciden en que ha habido dos factores claves. Uno, crecimiento más alto, y segundo, más educación de la fuerza laboral. Entonces el premio para la educación se ha reducido, ¿no? Ahora, para sostener ese proceso hay que avanzar mucho, no solamente en cobertura, pero calidad de educación. Y como yo tengo la sensación que su gobierno tiene muchas prioridades, pero eso no es una de las prioridades retóricas.
tal vez no he estado escuchando, pero es que realmente en un país tan descentralizado no depende tanto del gobierno nacional, o hay cosas que se debe hacer ahí o se va a hacer. A ver, la educación no es una de nuestras locomotoras porque desde el principio dijimos que iba a ser un riel. Es tan importante que no es un sector, sino que tiene que ser algo transversal. Michael, acuérdese que nosotros decretamos la gratuidad en la educación del grado 0 al grado 11 el año pasado para todos los niños y niñas de Colombia. Sabemos que tenemos una educación de regular calidad, por no decir de mala calidad, por lo menos los exámenes, las pruebas internacionales no nos va muy bien en matemáticas, no nos va muy bien en lenguaje, y por eso estamos empeñados en elevar la calidad de la educación. ¿Cómo lo estamos haciendo? Nos estamos copiando de algo que viene de una universidad de su país, de la Universidad de Londres. Hemos capacitado a través de la Universidad de Londres cerca de 500 o más tutores o capacitadores que a su vez están capacitando miles de profesores que a su vez van a las aulas y en el sitio, in situ, en el colegio, les están mejorando la forma de enseñar a los miles y miles de profesores a lo largo y ancho del país. Un programa que se llama Todos Aprender. Ya se han beneficiado cerca de 2.800.000 niños con ese programa solamente. Sabemos que tenemos que hacer mucho más, pero ahí estamos sobre todo concentrados en aquellos colegios que tienen el desempeño más bajo. Antes de eso, nosotros habíamos descuidado mucho la primera infancia, que es tal vez la inversión más rentable socialmente que puede tener cualquier país. Así lo dicen varios premios Nobel, aquí trajimos uno cuando lanzamos nuestro programa de primera infancia. Si una sociedad quiere tener buenos estudiantes y buenos ciudadanos, tiene que ser capaz de cuidar a sus niños en la primera infancia, de los 0 a los 5 o 6 años. Ahí hemos hecho un esfuerzo inmenso, un programa muy exitoso, donde los niños que antes estaban desnutridos o que antes estaban maltratados están recibiendo un tratamiento y una atención integral, comprensiva, de los diferentes elementos que les van a permitir ser mejores estudiantes. Tenemos un cuello de botella entre el colegio y la educación superior. Ahí hay problemas de oferta y de acceso. Los esfuerzos que hemos hecho es multiplicar los créditos para ayudarle a los estudiantes a financiar las universidades. Redujimos el costo de los créditos del ICETEX para los estratos más bajos a 0 interés real, y eso fue un alivio muy importante. Tenemos casi 300.000 estudiantes ya en ese programa. Estamos viendo cómo ampliamos los cupos del SENA y cómo estimulamos más la educación técnica y tecnológica, porque sabemos que ahí hay un gran desafío, y ese desafío lo tienen todos los países. Inglaterra y ustedes en el Economist hicieron un artículo muy importante sobre el desempleo, pero sobre todo el desempleo juvenil en todos los países, y eso lo estamos tratando de abordar nosotros con cierto éxito, porque las cifras de desempleo en ese nivel de la población entre los 18 y los 26 años lo hemos reducido sustancialmente, pero está altísimo, está en el 20%. Claro que comparado con otros países que están en el 50%, pues vamos bien, pero el 20% es demasiado alto. Pero ahí tenemos que hacer un gran esfuerzo. Pero le resumo diciéndole, la educación para nosotros sigue siendo absolutamente prioritaria, porque sabemos que la educación es el mecanismo de movilidad social más efectivo de cualquier sociedad. Pienso que... Y le agrego lo siguiente: estamos haciendo un programa de conectar a
todos los municipios del país, todos, sin excepción, con fibra óptica, con banda ancha. Y estamos entregándole a los colegios computadores, sobre todo los colegios más atrasados y más alejados. ¿Para qué? Para darle el acceso a esos niños y a esas niñas, el mismo acceso a la tecnología, al internet que tienen los niños que viven alrededor de donde estamos, que es el estrato 6 de Bogotá, o de Miami, o de Londres. Estamos, por ejemplo, en las 100.000 casas gratis que estamos entregando. Una de las condiciones que le estamos poniendo a los constructores es que tienen que tener conexión de internet, y a cada beneficiario de esas casas, que son los más pobres de los pobres de Colombia, le estamos entregando un subsidio de 300.000 pesos para que compren el mejor computador posible. Y Colombia tiene los precios de los computadores más bajos de toda América, por las políticas que hemos puesto de darle acceso a la población a la tecnología, porque creemos que ahí vamos a saltarnos varios pasos en materia de darle igualdad de oportunidades a la gente. Pienso que nadie puede dudar de la ambición o del tamaño de su ambición de modernizar Colombia y reformar Colombia en muchos aspectos, ¿no? Pero los que no somos chavistas sabemos que el Estado tiene limitaciones, ineficiencias. Y me pregunto si, porque la modernización consiste en aprobar leyes, etcétera, pero también en la implementación. Y muchas veces en América Latina la implementación es la parte que es más complicada y que no se hace. No hay un riesgo, hemos conversado esto antes, pero me parece que es un tema muy importante. No hay un riesgo que usted deja un montón de cosas medio hechos en vez de unos 2 o 3 cosas fundamentales bien hechos. Esa es una crítica que me hacen y yo respondo a esa crítica, que yo creo que tener un gobierno ambicioso en lugar de un defecto es una virtud, y que ojalá todos los colombianos, y estoy haciendo una locución esta noche en esa dirección, ojalá todos los colombianos pudiéramos ser muy ambiciosos y pensar en grande. Le voy a dar un ejemplo, Mike. Hemos sido muy ambiciosos, sí, pero hemos logrado aprobar 212 leyes y reformas constitucionales. Eso es un número en cantidad y en calidad nunca antes visto en la historia de Colombia. Y no son leyes, cualquier leyes, están las leyes de la reforma de las regalías, que modificó sustancialmente cómo se reparte la riqueza en este país. Leyes como la ley de víctimas y restitución de tierras, que tienen un impacto social muy, muy importante, o leyes como la reforma tributaria última, que no es la primera vez que yo recuerde de una reforma tributaria que no está buscando más recursos, está buscando más equidad. Es una reforma estructural. Pero le voy a dar un ejemplo de lo que me acusaron de demasiado ambicioso, y mire los resultados. En la política internacional, cuando comenzamos el gobierno, dije, vamos a arreglar una situación con Venezuela, que en ese momento era de preguerra, no teníamos relaciones diplomáticas, nos insultábamos todos los días, y por supuesto no teníamos relaciones comerciales. Lo mismo con Ecuador. Vamos a jugar un papel relevante en UNASUR, donde éramos como la oveja negra, éramos los niños, los chicos malos de la cuadra. Vamos a hacernos elegir en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas y jugar un papel importante. Vamos a buscar que nos aprueben lo que estaba estancado en ese momento, los acuerdos de libre comercio con los 2 mercados más importantes, Estados Unidos y Europa. Vamos a hacer un gran esfuerzo para que nos comiencen a quitar las visas, o por lo menos a facilitar la entrega de visas a los colombianos en la mayor número de naciones posibles. Vamos, y ese fue un sueño, a crear una integración en América Latina
realmente importante entre los 4 países que son los países que más están creciendo: México, Chile, Perú y Colombia. Vamos a hacer una cumbre de las Américas con resultados concretos. Vamos a ingresar a la OECD, a tratar de ingresar, algo que a Chile le costó más de 8 años de esfuerzos. Todo eso que cuando dijimos la lista de cosas que vamos a hacer, nos dijeron, pero no sea iluso, eso no se puede, eso no lo va a lograr. Pues lo hemos logrado todo, con excepción del ingreso a la OECD, que yo espero que muy pronto podamos tener buenas noticias. Pero concluyo de eso, es más fácil arreglar el mundo que arreglar a Colombia. ¿No? Porque en la parte económica, inclusive cuestiones como la siguiente: queremos reducir el déficit, al mismo tiempo queremos hacer las inversiones más grandes en infraestructura, queremos una inflación baja y queremos bajar el desempleo. ¿Cómo cuadra usted ese círculo? Pues lo hemos logrado. Bajó el desempleo 33 meses seguidos. Tenemos la inflación más baja de los últimos 60 años. Redujimos el déficit, estamos en equilibrio fiscal, tenemos los spreads más bajos de nuestra historia y al mismo tiempo hemos hecho las inversiones más altas en materia de infraestructura como las que usted está viendo. Entonces sí se puede, si uno es ambicioso. El tiempo se nos ha acabado. Su presidencia le falta más de un año. Aparte del proceso de las negociaciones con las FARC, ¿qué más para usted es prioritario lograr en este tiempo que le queda hasta la elección? Pues consolidar todo esto que estamos haciendo, por ejemplo, los indicadores sociales, continuar ya en 2 años y medio, por ejemplo, cumplimos la meta de reducción de pobreza, pero entonces nos estamos poniendo unas metas más ambiciosas, terminar y cumplir con el propósito que inicialmente era solamente de 700 municipios, ya vamos en los 1.200 municipios de conectar con fibra óptica. La parte de la desigualdad, reforzar los programas contra la pobreza extrema, generar más empleo y sobre todo formalizar. Hemos formalizado bastante, pero nos queda muchísimo camino por recorrer en la formalización, que es de las formas más efectivas también de producir más igualdad. O sea, el país sigue teniendo muchos desafíos, muchos problemas y ojalá tengamos las herramientas y el tiempo suficiente para continuar con la tendencia de los resultados que ya estamos cosechando. Por ejemplo, ayer aprobamos en el COMPES, hicimos el programa de vivienda más ambicioso que ha hecho este país en su historia, 1 millón de viviendas. También nos dijeron que eso era una locura, que eso no se podía lograr. Pues llevamos 500.000 viviendas, más 100.000 gratis que se van a entregar este año, más 100.000 viviendas rurales, más ayer se aprobó un programa de otras 100.000 viviendas para los estratos 1 y 2, perdón, para los que tienen ingresos entre 1 y 2 salarios mínimos. Más le estamos dando un subsidio a los que quieren comprar viviendas entre 70 y 200 millones, que antes pagaban el 12,5, 13% de interés por su vivienda, hoy están pagando entre el 6 y el 7. Eso lo hemos hecho en el último mes y eso requiere toda una organización, toda una puesta en marcha, como lo hicimos con las primeras 100.000 casas, que ya no es que las vamos a hacer, ya se están construyendo, ya las estamos entregando.